ingenieros, a Adriana y al ingeniero Marco Bonilla por haberme ayudado a llevar a cabo esta charla. Y antes de iniciar la presentación mm, de la presentación, valga la redundancia, me gustaría presentarles mi empresa, la cual dirijo desde inicio de 2020. Se llama Lean Hydrogen, es una empresa de ingeniería y consultoría española. Y desde esta empresa ayudamos a empresas a introducirse en el mundo del hidrógeno, tanto desde un punto de vista de consultoría, donde desarrollamos estudios de viabilidad y analizamos la estrategia de las empresas para que se puedan introducir de la manera más eficiente en el mundo del hidrógeno. Y también cuando las empresas ya desarrollan proyectos de hidrógeno, las ayudamos mediante la elaboración de la documentación de ingeniería, así como programación de software, o puesta en marcha, mantenimiento, selección de equipos, etcétera. Y ahora paso a presentar el PowerPoint. Bueno, esta es la empresa que dirijo, Lean Hydrogen, y la presentación de hoy se llama Breve introducción al hidrógeno renovable, verde. Ahora veremos un poco eso de los colores, ¿vale? Porque es algo que está muy de moda en el mundo del hidrógeno, aunque quizás la forma más sensata de llamarlo sea el hidrógeno renovable o el hidrógeno fósil, ¿no? Bien, el hidrógeno es, como todos saben, el primer elemento de la tabla periódica y es la molécula más simple que tenemos presente en el universo, ¿no? ¿Por qué, por qué una charla sobre hidrógeno? ¿Qué tiene de interesante el hidrógeno? Bueno, el hidrógeno tiene de interesante, en resumidas cuentas, que es abundante, tanto dentro como fuera del planeta Tierra, es energético y es versátil. ¿Por qué es abundante? Es abundante porque más del 70% de la materia del universo, y eso incluye el planeta Tierra, eh, es hidrógeno, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Si nos centramos en el planeta Tierra, por ejemplo, pues eso significa que al final todos los países que conforman el planeta pues tienen acceso de una manera u de otra al hidrógeno, ¿no? Como bien decía Adriana al principio, mi experiencia se centra en la electrólisis polimérica. La electrólisis, que es la ruptura mediante electricidad de la molécula. Electrólisis del agua es romper moléculas de agua mediante, mediante la aplicación de una corriente eléctrica. Y de esa manera, em, rompiendo agua, es una de las formas en las que tenemos hidrógeno. Ahora iremos viendo otras maneras. ¿Por qué es energético el hidrógeno? Bueno, el hidrógeno presenta una peculiaridad y es que tiene un poder calorífico por masa bastante elevado. Y por otro lado, es versátil. Yo aquí siempre gasto la broma de la navaja suiza, ¿no? Una navaja suiza al final es una herramienta con múltiples gadgets, por decirlo de alguna manera, y que te permite hacer muchas cosas. Lo que pasa que es verdad que una navaja suiza, pues no sé si ustedes han probado a cortar algo con la tijera de la navaja suiza, pero verdaderamente es una tijera bastante mala. Sin embargo, lo que es la navaja en sí, pues si está afilada, corta muy bien, ¿no? Entonces, este símil lo uso para que entendamos que aunque el hidrógeno es muy versátil y se puede usar en muchas situaciones, nos vamos a encontrar aplicaciones ingenieriles donde probablemente no sea la tecnología más adecuada. Bien pueda ser un sistema de baterías mejor que el hidrógeno u otra forma, ¿no? Bien, entonces, hablábamos al principio de la abundancia del hidrógeno. Bueno, el hidrógeno es un elemento que se viene usando mm,
en nuestra sociedad, pues desde hace décadas. Em, Ahora veremos un poco dónde, pero principalmente en la industria del refino, en petroquímica, también se usa mucho en la industria de los fertilizantes para agricultura. Esos son, digamos, los dos grandes usos del hidrógeno, que se usa como fuente, como materia prima, ¿vale? Luego también se usa mucho en la industria química del metanol y luego en menor medida, pues en industria del acero o en industria del vidrio, de los semiconductores y cosas así. Estos vienen siendo los usos convencionales del hidrógeno. Y ese hidrógeno hasta ahora se venía produciendo mediante sistemas fósiles, ¿no? O sea, es hidrógeno, es de origen fósil. Bien desde el reformado de gas natural, casi un 50% de la producción mundial, desde en lo que es el craqueo del petróleo, ahí también se produce hidrógeno, y también mediante la gasificación del carbón. En Europa, por ejemplo, es difícil encontrar esta última, la gasificación del carbón, pero si nos movemos hacia zonas de Asia, sí que es fácil. Por ejemplo, en China se sigue usando mucho la gasificación del carbón. Aquí les comento que aproximadamente el 96% de la producción de hidrógeno tiene origen fósil directo. ¿Y a qué me refiero con directo? Me refiero precisamente a estas tres formas que encuentran ustedes a la izquierda de su pantalla: el reformado de gas natural, el craqueo de petróleo y la gasificación. ¿Por qué? Porque si bien la electrólisis puede suponer el, el 4% aproximadamente de la producción total de hidrógeno, Em, si esa electrólisis, que tiene como materia prima electricidad, si esa electricidad no es de origen renovable, ese hidrógeno no es renovable. Entonces, ese hidrógeno probablemente sea gris, como lo es el mix energético del país. Por ponerles un ejemplo, el mix energético de España pues puede tener un 30% de media de origen renovable. Cuando sopla mucho el viento, tanto en el norte como en el sur, pues a lo mejor estamos en un 50% o en un 40% de porcentaje renovable en la red. Pero si usamos esa electricidad de la red para producir hidrógeno mediante electrólisis, no estamos ni por asomo alcanzando los porcentajes que se requerirían para que ese hidrógeno fuese considerado renovable o verde. Aquí les traigo un resumen de todos los colores que a día de hoy se hablan a nivel mundial, a nivel internacional, de hidrógeno. Pues tenemos colores muy variopintos, ¿no? Por eso les digo lo del arco iris. Pero realmente si somos, vamos a decir, si nos ajustamos a lo que probablemente en los próximos años vamos a encontrar regulado y estipulado por las administraciones públicas, deberíamos centrarnos solo en tres colores, que son el gris o negro, que es el fósil, el azul, que también es fósil, pero incorpora a la producción de ese hidrógeno gris, incorpora una captura de CO2. Y por último, el verde, que a mí personalmente me gusta más llamarlo renovable, porque ponerle colores a un gas que es incoloro, pues no deja de ser un poco mm, una etiqueta, ¿no? Entonces, bueno, el verde o el renovable es aquel que se produce principalmente, y cuando se inventaron estas etiquetas se pensó en el hidrógeno de electrólisis, pero es verdad que, por ejemplo, el hidrógeno producido a través del reformado de un biogás también sería hidrógeno verde, ¿vale? El resto de colores los podemos nombrar un poco, pero no dejan de ser cosas que todavía no están establecidas. Y para que se hagan una idea, por ejemplo, en Europa, los colores que de manera, vamos a decir, legal se están hablando en la Comisión Europea son el azul, el verde y el gris, ¿vale?
El marrón incluso se incluye normalmente dentro de este gris o negro. Y luego, por ejemplo, el hidrógeno rojo, el rosa, si las emisiones de CO2 asociadas a ese hidrógeno son bajas, se metería dentro de un verde. El azul perdón, el amarillo, en el caso de Costa Rica, que tiene una electricidad muy renovable, se convertiría en verde, y en el caso de un país como España probablemente se convertiría en gris. El hidrógeno blanco, este en concreto, hay procesos en donde se produce hidrógeno como subproducto, habría que verlos. Y el turquesa es algo así como un casi verde, que viene de formas de separar el metano que son más eficientes que el reformado de gas natural, que es el proceso convencional a día de hoy más extendido para producir hidrógeno, que básicamente consiste en romper la cadena del hidrocarburo metano. Les comentaba al principio que una de las razones por las que el hidrógeno está de moda, aparte de que es abundante y que todos los países de una manera o de otra pueden tener acceso a él, es que es energético. Y vamos a poner, como decimos aquí, el negro sobre blanco, ¿no? Bueno, el poder calorífico, por tomar una referencia, el inferior del hidrógeno, si lo comparamos en términos de masa, podemos ver que es varias veces superior al de, aquí lo tenemos, podemos ver que es en torno a 3 veces superior al de cualquier otro, vamos a decir, combustible, aunque con el hidrógeno lo más correcto y preciso es llamarlo vector energético. Pero bueno, al final todos son vectores. Eh, Como ven, pues tenemos del orden de casi 3 veces más energía por kilo en el hidrógeno que en el resto. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema con el hidrógeno? ¿Por qué esto no es perfecto? Pues porque el hidrógeno en condiciones normales, pero bueno, en determinadas condiciones comparativas con el resto de gases o de líquidos, porque aquí tenemos un gas y tenemos dos líquidos, y volvemos a tener aquí un gas en condiciones normales, ¿vale? Pues tiene una densidad muy baja, la más baja de los elementos. Entonces, ¿eso qué hace? Pues que en términos volumétricos salga perdiendo, por decirlo de alguna manera, con el resto de, de combustibles que vemos aquí, ¿vale? Y por último, también es importante que hablemos del calor específico del hidrógeno, es decir, esa capacidad del hidrógeno para comportarse como fluido caloportador. De hecho, uno de los proyectos que yo mismo estuve realizando hace escaso, época prepandemia, era para una planta en Emiratos Árabes, donde los alternadores de las turbinas, en vez de tener dentro de la cámara aire, el alternador giraba en una atmósfera de hidrógeno puro. ¿Por qué? Pues entre otras cosas, porque al ser una densidad muy baja, friccionaba muy poco el bobinado, y por otro lado también porque el calor específico del hidrógeno absorbía mucha energía por cada Kelvin que subía la temperatura. Esta puede que sea una de las diapositivas más interesantes de la presentación, porque mm, viene a hacer referencia a lo que les decía al principio de la navaja suiza, ¿no? Esa versatilidad del hidrógeno. Como pueden ver aquí, hay innumerables eh, posibilidades de uso del hidrógeno, ¿no? Aquí, como ven, pues tenemos el productor de ese hidrógeno, el electrolizador, ese conjunto de membranas que cuando el agua entra dentro de esas membranas y se le aplica una corriente eléctrica, separa el agua en hidrógeno y oxígeno. Este electrolizador se alimenta de corriente continua que tenemos una corriente alterna que rectificamos, convertimos en continua y ya se produce la electrólisis, y esa corriente alterna bien puede venir de una fuente, puede tener
una planta renovable dedicada o puede venir de la red. También tenemos otras formas de producir hidrógeno, donde podríamos incluir las convencionales, como subproductos de la industria, lo que les decía antes del hidrógeno verde que viene de biomasa o biogás. Hidrógeno importado, hablaremos de esto luego porque hay muchos países que están basando nuevas economías a nivel país en la exportación e importación del hidrógeno. Y con ese hidrógeno producido, ¿cuántas cosas podemos hacer? Pues muchísimas. Por un lado, podemos tener almacenamiento a gran escala que nos permite almacenar de manera estacional, es decir, del invierno al verano, del verano al invierno, aprovechando en el caso solar, por ejemplo, el exceso de producción eléctrica que se tiene en verano, aprovecharlo en invierno donde producimos menos electricidad a través de los paneles fotovoltaicos, por ejemplo, pues cuando venga el verano y los paneles no produzcan suficiente energía eléctrica, pues que el hidrógeno almacenado se reconvierta en electricidad y permita mm, verter a red lo que en su momento almacenó. Esto sería el almacenamiento estacional. Por otro lado, ¿qué tenemos? Tenemos la metanación que con captura de CO2 nos permite, a través del proceso de Sabatier, nos permite hacer metanación. Es decir, cogemos CO2, cogemos hidrógeno, combinamos el hidrógeno con el carbono del CO2 y creamos metano sintético. Lo bueno que tiene crear metano sintético es que al ser metano, la red de gas natural permite inyectarlo de manera directa, ¿vale? Otra vía que tenemos con el hidrógeno es el proceso de blending. El proceso de blending no es más que mezclar hidrógeno dentro de la red de gas natural. Esto sí presenta una serie de inconvenientes, como son el hecho de que el hidrógeno es un gas que en concentraciones elevadas puede fragilizar ciertos aceros. Entonces, como los gaseoductos e instalaciones de gas natural están preparados para gas natural, eh, no podemos meter de la red de gas natural, no se puede inyectar todo el hidrógeno que uno quiera, sino que hay unos límites que están establecidos en torno al 20%. Lo que pasa es que ningún país se atreve a inyectar directamente un 20% y van progresivamente. En el caso de España, a día de hoy, se permite hasta un 5%. em, en un futuro muy próximo se permitirá hasta el 10 y eventualmente en el tiempo se llegará hasta el 20. Y ese será el límite. A partir de ahí, en función de cómo se desarrollen las tecnologías, cómo se desarrolle toda la economía del hidrógeno, se decidirá si se construyen y lo que se llaman hidroductos o ductos de hidrógeno 100% dedicados con materiales que soporten este tipo de fragilización que les comentaba. De esta manera, como pueden ver, estamos conectando la red de gas natural con la red eléctrica. Es una manera de conectar estos dos vectores energéticos, ¿vale? Otros usos que tenemos para el hidrógeno, ¿cuáles son? Pues tenemos lo que llamamos el power to power, que esto sería cerrar el círculo del almacenamiento, es decir, imagínense que tienen, por ejemplo, tienen un excedente de energía eólica, está soplando mucho el viento allá en Costa Rica. Y en vez de decirle a los operadores de los parques eólicos que desconecten las turbinas, lo que les dicen es que almacenen en los electrolizadores, o sea, que produzcan hidrógeno y almacenen en los sistemas de almacenamiento. Bien, pues ahora viene un mes en el que no está soplando nada de viento. Entonces el operador de la red le dice, que si no me equivoco es ICE, ¿no? A los que tienen el almacenamiento de hidrógeno, reinyecten ese hidrógeno en la red eléctrica. ¿Cómo lo hacen? Bueno, pues ese hidrógeno llega hasta
un sistema de fuel cell, una pila de combustible que es la inversa del electrolizador, inyectan hidrógeno, oxígeno del aire y eso pasa a la red eléctrica y inyectan de nuevo electricidad. Bien, ese sería es un símil a lo que sería una hidroeléctrica de bombeo, ¿no? Luego tenemos hidrógeno que puede ir a los edificios, pues en los edificios siempre hay muchas necesidades de electricidad y calor y mm, digamos, cuando usamos el hidrógeno para obtener electricidad, que hay varias maneras de hacerlo, pero la más eficiente son las pilas de combustible, pues se genera también un calor. Bien, en los edificios se puede aprovechar tanto la electricidad como el calor, ¿vale? De manera que el proceso se vuelve mucho más eficiente. Por otro lado, tenemos los usos convencionales del hidrógeno, que son el uso del hidrógeno como materia prima de la industria, que es lo que les decía al principio del uso principal del hidrógeno en, en la industria petroquímica y en la industria del amoníaco, ¿vale? Y luego también tenemos calores de alta temperatura. ¿Por qué? Porque el hidrógeno cuando quema puede alcanzar temperaturas del entorno de los 2200 grados. 2200 grados es mucha temperatura y normalmente los procesos, pues por ejemplo, cuando están usando hornos de oxicombustión, que usan gas natural con aire enriquecido en oxígeno, pues se está hablando de temperaturas de 1800 grados. Bueno, esta temperatura también se podría conseguir con hidrógeno, lo que permitiría descarbonizar esa industria que hasta entonces esté usando gas natural. Estos serían los usos de industria, ¿vale? Los usos de industria son los usos más convencionales, los que se vienen haciendo desde hace décadas. En la parte de lo que sería la reelectrificación es uno de los usos modernos, en edificios sería un uso moderno, y el uso moderno, que quizás sea uno de los más interesantes para Costa Rica, por ejemplo, pues es la movilidad. Bien, porque si vemos el país desde el punto de vista energético, Costa Rica es un país que ya es bastante renovable. Entonces, y ha conectado bien, vamos a decir, que lo que es la energía renovable y la ha integrado bien en la sociedad. Pero la movilidad, sobre todo cuando hablamos de transporte por carretera, sí o sí, esa movilidad va con gasolina y con diésel. Entonces, y esa gasolina y ese diésel mm, viene de terceros países. ¿Qué es lo interesante aquí? Lo interesante aquí es que eh, en el caso de Costa Rica, pero en general en el caso de prácticamente todos los países, es que sea independiente, energéticamente independiente, que produzca su propio hidrógeno y que ese hidrógeno mueva sus vehículos, ¿vale? En combinación, en mix con otras vías de propulsión, como puede ser el vehículo eléctrico de batería, ¿vale? Y como ven aquí, pues bueno, como anécdota, aquí tienen un cohete porque el hidrógeno es el combustible de los cohetes. Mm, La gran mayoría de los cohetes que se lanzan al espacio tienen etapas de propulsión que van con hidrógeno. En aviación, empresas como Airbus está absolutamente decidida a propulsar sus aviones con hidrógeno puro líquido. En el heavy duty, el transporte de camiones, el hidrógeno sin duda el, va a ser el método de propulsión eléctrico, ¿vale? Porque no se olviden de que la propulsión en transporte rodado es eléctrico, ¿vale? Es una pila de combustible que obtiene electricidad a partir de ese hidrógeno. En los coches eléctricos, en los utilitarios, probablemente la batería gane, pero en taxis, en vehículos de reparto de paquetería, en
vehículos muy intensivos como los que se usan en turismo, las minivan que se usan en turismo, muy probablemente el hidrógeno acabe desbancando a la batería precisamente por la intensidad de uso y por la rapidez de recarga que tiene el hidrógeno frente a las baterías. En trenes se usa un híbrido entre baterías e hidrógeno, porque la batería es más eficiente, pero el hidrógeno permite que, por ejemplo, un tren pueda soportar una subida, un alto grado de subida durante un tiempo, cosa que con la batería no se puede. Y en barcos lo que se está viendo es que los grandes buques, sobre todo los buques de transporte de contenedor, no están tendiendo hacia el hidrógeno puro, sino hacia lo que se han llamado los portadores de hidrógeno, los hydrogen carriers. Estos hydrogen carriers básicamente son el amoníaco, el metanol y algún que otro mm, líquido orgánico, como el dibenciltolueno. Ya yendo recta final a terminar la presentación para dejarles luego un tiempo de preguntas, aquí les he querido traer eh, el precio o el costo del hidrógeno, ¿vale? Por aquí tienen costos de producción, es decir, cuánto nos cuesta producir ese hidrógeno. Como ven, el Steam Methane Reforming, es decir, el hidrógeno fósil, es bastante más barato que el hidrógeno renovable. En estos dos números tienen unos vínculos hacia en el caso este, tienen un vínculo hacia un estudio de la Universidad de Stanford con la Universidad de Múnich, donde establecen con cálculos cómo llegar a este precio de 3 US dólares. Y en este caso tienen un informe de un fabricante de electrolizadores donde explica cómo se llega a ese costo. Luego, aparte, tienen que tener en cuenta que cuando ese hidrógeno se transporta, tiene un sobrecosto que puede ir en torno a un dólar, perdón, cuando estamos hablando de un transporte rodado, hasta 3 o más eh, dólares adicionales a el kilo producido aquí cuando este hidrógeno se tiene que transportar, pues transformado en amoníaco, metanol o licuado, ¿vale? Tengan en cuenta que el hidrógeno licuado necesita una temperatura de menos 253 grados Celsius. ¿Eso qué significa? Solo 20 grados por encima del cero absoluto. Es una temperatura bajísima que tiene unas necesidades energéticas muy grandes, ¿vale? Luego les he traído acá, por un lado, el precio que se está pagando en industria, dependiendo de la cantidad de hidrógeno que se compra anualmente, pues evidentemente se consiguen unos precios u otros. Cuando se consume mucho hidrógeno, llega el momento en el que le conviene a la industria implantar allí su propio Steam Methane Reforming para conseguir estos precios. Pero si todavía no tiene un consumo que justifique la inversión de esa planta química, normalmente nos movemos en torno a este precio, de 6 dólares el kilo hacia arriba. Y luego movilidad, cualquier número que empiece en 8 hacia arriba, quizá hasta aproximadamente 12 dólares el kilo, 11 dólares el kilo, pues dependiendo en qué país estemos, por supuesto. En Estados Unidos con el precio de la gasolina, no, pero en Europa, por ejemplo, con estos precios, pues seríamos competitivos frente a un diésel, ¿vale? Y como referencia, para que se hagan una idea de cuánto hidrógeno se consume a los 100 y lo puedan equiparar a los costes de llenar un tanque de diésel o de gasolina, pues aquí tienen que un turismo está consumiendo ahora unos 0,8 kilos a los 100.
Hace muy poquito, el nuevo Toyota Mirai de segunda generación, que es el vehículo de Toyota en pila de combustible de hidrógeno, batió un récord con un solo depósito de más de 1.300 kilómetros. ¿Qué les quiero decir con esto? Bueno, pues que solo con la segunda generación de pilas de combustible ya el hidrógeno está consiguiendo autonomías perfectamente equiparables con el diésel. Aquí les traigo más números y les traigo más bibliografía que ustedes pueden luego leer eh, con tiempo. Concretamente, esta tabla que ven aquí es lo que podríamos llamar el Levelized Cost of Hydrogen, por decirlo de alguna manera. Los cuadraditos que tienen acá pues son los precios en US dólar per kilo que tendría el hidrógeno, teniendo en cuenta un coste de la inversión en torno a $750 por kilovatio instalado. Este estudio hay que reconocer que es un poco optimista y usa el caso central como el caso principal, pero yo les recomiendo que si quieren ustedes hacer números lo hagan con la columna de 750 kilovatios, o sea, con la de $750 por kilovatio, porque se asemeja más a los costes de los electrolizadores, ¿vale? En grandes tamaños, ¿vale? Esto sería para electrolizadores que anden por encima de los 10 megavatios. Por debajo de los 10 megavatios es difícil conseguir un precio como este. Esto que ven aquí es el factor de carga, porque evidentemente estos son precios que están pensados para renovables y por lo tanto los factores de carga en renovables son más bajos que en pues, una planta nuclear, una planta de carbón o una planta de gas natural. Y aquí tienen los precios, los Levelized Cost of Electricity en US dollar por megavatio hora. Y con esos datos ustedes son capaces de sacar unos estimados de precio de kilo de hidrógeno por dólar. O sea, perdón, dólares por kilo de hidrógeno. Ya les digo que, bueno, la fuente es McKinsey, la consultora McKinsey, y el estudio lo tienen aquí, pinchan y tienen el PDF. Fíjense que de un, para producir un kilo de hidrógeno se necesitan y comprimirlo, ¿vale? Porque el hidrógeno, al ser un gas volátil, al ser un gas con una densidad muy baja, hay que comprimirlo para intentar subir la densidad y almacenar la máxima cantidad posible en el mínimo espacio posible. Ese hidrógeno necesita alrededor de, o sea, un kilo de hidrógeno necesita alrededor de 60 kilovatios hora. Y luego, cuando lo retransformamos en una pila de combustible, un kilo de hidrógeno nos da 17 kilovatios hora. Todo esto en términos eléctricos, ¿vale? En la pila de combustible nos daría otros 17, aproximadamente un poco más, kilovatios hora de térmicos. Y junto con estos 30 kilovatios hora o sea, de estos 60 kilovatios hora que necesitamos para producir ese kilo de hidrógeno, hay una parte que se puede aprovechar en forma de calor. Y también tengamos en cuenta que cuando se separa la molécula de agua para obtener hidrógeno, también se obtiene oxígeno, ¿vale? Aquí en esta slide no me voy a parar, pero lo que tienen son precios muy conservadores de los principales componentes que puede tener una instalación de hidrógeno, ¿vale? Ahí ven los electrolizadores, los compresores, las estaciones de servicio, en función de los kilos de hidrógeno que producen. En euros, si quieren traducirlo, digamos, con que cambien el euro por el dólar sin hacer ningún tipo de cambio de moneda, o sea, simplemente cambiando el símbolo, les vale para un primer estudio. Y llegando ya al final de la presentación, les traigo un poco lo que están haciendo los países. Aquí me he centrado en Australia porque es un grandísimo ejemplo de cómo un país puede crear una nueva economía prácticamente de la nada
y probablemente se vaya a convertir en uno de los, vamos a decir que muy probablemente los australianos sean los nuevos árabes, en vez del petróleo, del hidrógeno. ¿Qué es lo que han hecho? Se han puesto de acuerdo por regiones, aquí lo ven, en qué son fuertes cada una de las regiones, qué pueden aportar cada una de ellas, y han firmado un acuerdo con gobiernos como el de Japón y también con el de Corea del Sur, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Australia? Australia va a producir hidrógeno renovable para países como Japón y como Corea. ¿Por qué? Porque ni Japón ni Corea tienen espacio donde producir ese hidrógeno, pero sí tienen espacios donde producir la tecnología. Corea y Japón exportan tecnología y necesitan importar hidrógeno. ¿Qué hace Australia? Dice, yo les voy a producir su hidrógeno. Fíjense, cuando yo empecé a dar este tipo de charlas, yo usaba esta imagen que ven acá. Esta imagen que ven acá en la izquierda es un render, es un 3D, ¿vale? Y era la imagen que teníamos hasta entonces de un buque de hidrógeno líquido. Pero este buque que aquí ven ustedes en 3D ya es una realidad. Este buque ya se ha fabricado y este buque ya está operativo y ya está en pruebas. Es el primer buque de hidrógeno licuado del mundo. Y este va a ir aquí, en esta zona de acá, y va a hacer estos trayectos. ¿Qué es lo que está haciendo Australia? Pues Australia básicamente lo que está diciendo es, yo tengo mi fuente de energía renovable, cojo el agua del mar y cojo el nitrógeno del aire. Creo hidrógeno, creo nitrógeno, los junto en un sintetizador de amoníaco y el amoníaco es lo que yo les envío a los japoneses, a los coreanos. Me permite almacenar. Este es uno de los ejemplos, ¿vale? Con amoníaco, pero como ven aquí, tienen el ejemplo del hidrógeno licuado, ¿vale? Esta fórmula de aquí es muy interesante porque les permite a los exportadores reutilizar pues, buques que ya tengan de amoníaco o buques que tengan de gases licuados del petróleo. Bien, entonces con esto grandes cantidades de hidrógeno en forma de amoníaco se pueden llevar de Australia a, a Corea y a Japón. Y aquí en gobiernos tienen un link a un vínculo y es una página donde se ven qué están haciendo los principales países en la economía del hidrógeno. Y nada más, aquí tienen mis datos. Si tienen alguna duda, quieren consultarme algo, me pueden escribir. También tienen mi número de teléfono con el prefijo de España y la página web. Muchas gracias. Dejo la presentación abierta por si quieren hacer alguna pregunta en referente a alguna de las páginas. Hola, de momento no nos han entrado ninguna consulta. No sé si alguno quiera realizar la consulta. Carolina Herrera nos dice por acá, muy completa la presentación, excelente desarrollo del tema, muchas gracias. Nada, un placer. Buenas, yo tengo una pregunta. Adelante, Gabriela. Em, bueno, es que en un momento mencionaron o nombraron el hidrógeno como un vector energético y este es un concepto que yo nunca he comprendido bien, entonces me gustaría ver si lo podría desarrollar un poco. Sí, por supuesto. Mira, un vector energético no deja de ser una forma, una manifestación de energía que no es una forma en la que realmente lo acabamos necesitando. Es decir, por ejemplo, cuando nosotros encendemos una bombilla, realmente lo que necesitamos es la luz, pero no la electricidad. Cuando encendemos, por ejemplo, un calefactor eléctrico, lo que necesitamos
no es la electricidad, es el calor en el que se convierte. O, por ejemplo, en una pantalla como la que está usando ahora para ver esta presentación, la pantalla del ordenador, lo que necesita es la imagen, es el color, es la luz. Entonces, em, un vector energético no deja de ser una manifestación de la energía que no es la final y que además hay que producirla, ¿vale? Entonces la electricidad es un vector energético. ¿Por qué? Porque hay que producirla. Nosotros no podemos ir a una fuente de electricidad, cogerla y llevarla a otro sitio, sino que hay que producirla, cablearla y llevarla a otro sitio. Y además no es la forma en la que la usamos, porque si nosotros usásemos la electricidad, sencillamente nos electrocutaríamos. Entonces, lo que necesitamos es en qué se convierte la electricidad después de la transformación. Con el hidrógeno pasa lo mismo. El hidrógeno per se no es lo que necesitamos, sino aquello en lo que se convierte. Por ejemplo, en un vehículo eléctrico, en un vehículo de hidrógeno, lo que necesitamos es el movimiento de las ruedas. Y el hidrógeno no está en un gaseoducto, no está en una bolsa de gas, como puede ser el gas natural, sino que hay que producirlo. El hidrógeno no se encuentra en estado puro en la naturaleza. Y eso es lo que básicamente define un vector energético. Perfecto, muchas gracias. Nada. El señor Roberto tiene la mano levantada. No sé si tiene alguna pregunta. Roberto está en mute. Si está hablando, no le estamos escuchando. Ok, también Enrique Alberto Pérez. ¿Tiene alguna Sí, pregunta? hola, Buenas, adelante. buenas tardes. Hola, buenas Quería, tardes. quería ver si no me pudiera abundar un poquito con el uso de hidrógeno líquido en la aviación comercial. ¿La situación de la tecnología se refiere? Sí, digamos, cómo está, porque tenemos entendido, bueno, esto se usa generalmente en la cohetería espacial, pero ya usted explicó ahorita que había posibilidades ya de que la compañía estadounidense que fabrica los aviones, La, 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 hidrógeno para, sí, digamos, la aviación comercial. Sí, pero no es Boeing. Boeing va más lento. En este caso, digamos que la aviación europea va más rápido. O sea, Airbus. Airbus, correcto. Sí, entonces ellos han empezado a desarrollar este tema de la aviación con hidrógeno líquido, pero no esperan tener nada antes de 2035. Es decir, que hasta entonces van a ir desarrollando la tecnología para llegar a tener tecnología por un lado, tecnología de almacenamiento de hidrógeno líquido, pero por otro lado, tecnología de propulsión con hidrógeno, es decir, lo que son las turbinas, porque para Sí, los aviones grandes se plantean quemar hidrógeno, es decir, combustión de hidrógeno mediante el uso de turbinas, básicamente la tecnología que a día de hoy se usa en propulsión aérea, pero para aviones más pequeños sí que se plantean a lo mejor utilizar motores eléctricos con pila de combustible. Entonces ya le digo que vamos a decir que están en pañales, como decimos, y hasta 2035, 2030, 2035, no se espera que tengan los primeros prototipos de avión. correcto, correcto. Muy amable, muchas gracias. Nada. Luis Alberto Gallegos también tiene la mano levantada. Adelante. Sí, ¿qué tal? Gracias, Adriana. Ingeniero, yo tengo una duda. Por ahí había escuchado, no, hablo acá de la Ciudad de México. Por ahí yo he escuchado que ya iba o ya hay un plan, un patch de cambiar las baterías
que actualmente se ocupan para el tema de almacenamiento o el tema de que lo utilizan para el tema de generación de las renovables en los parques eólicos y en los parques fotovoltaicos por, por sistemas de hidrógeno. Bueno, la pregunta es, de eso ya, no sé, en Europa si ya se comenzó a desarrollar, tú ya está en un tema de prototipo, o ya habrá sistemas que ya están viviendo esa transición de sacar las baterías de litio por los almacenamientos en hidrógeno. Pues mire, no. La respuesta es no. O sea, la batería, cuando se traten de sistemas de almacenamiento donde se pretende descargar, o sea, reutilizar esa energía almacenada en el mismo día o en días posteriores, la batería va a ser mejor que el hidrógeno. El hidrógeno y el hidrógeno y la batería se puede decir que son dos peldaños contiguos el uno del otro. Es decir, primero uso la batería y si veo que necesito almacenar energía por más tiempo y en más cantidad, ya paso al hidrógeno. Entonces, realmente yo creo que nos vamos a encontrar en una situación en la que no es que use una cosa o la otra, sino que usamos una cosa y la otra. Ok, o sea, es necesario entonces seguir utilizando entonces las baterías Sí, que ahorita sí. estamos utilizando. Y ahí le puedo hablar con criterio porque nosotros en Línea Hydrogen, uno de los últimos proyectos que hemos desarrollado acá en España, en Puerto Llano, la zona centro de España, es un parque de producción de hidrógeno mediante electrólisis alcalina, que es una de las tecnologías que se usa. El parque fotovoltaico tiene 250 megavatios de potencia pico y la planta de producción de hidrógeno es de 100 megavatios y lleva asociado unos sistemas de baterías de 20 megavatios hora. Es decir, la batería está integrada dentro de la solución completa porque ayuda a suavizar las curvas de entrada y salida de la producción de hidrógeno. Ya entiendo. Digo porque, la pregunta salió porque realmente hoy en día, en la actualidad, se está viviendo un problema a nivel mundial, no solamente aquí en la parte de América, sino también a nivel mundial, en el sentido de que ya el tema de los desechos de la batería, ¿no? Sí. El litio es un elemento químico agresivo que tarda muchísimo tiempo en desintegrarse y además que no se tienen lugares donde de almacenamiento, ¿no? Por eso, no sé, yo pensaba que iban a cambiar el sistema de almacenaje, de utilizar las baterías que ahorita están ocupándose por las de hidrógeno. Sí, la verdad es que le ha dado usted a un tema bastante controvertido a nivel mundial, efectivamente, el tema del litio. Además, el litio es un tema, no sé si están al tanto, pero cuando se hace un ataque al mundo del hidrógeno, siempre se hace un ataque pues porque el hidrógeno es explosivo, bueno, inflamable. Pero lo que la gente no sabe es que una batería de litio cuando arde, no hay quien la pare. O sea, el litio no necesita oxígeno para arder. Arde, arde y arde. O sea, es la pesadilla de un bombero. Entonces, ¿qué es más peligroso? Bueno, pues en malas manos todo es peligroso. Entonces, eso por un lado. Y luego lo que dice usted, que es una verdad como un templo, es el tema del reciclado del litio, muy complicado. En el caso de los componentes del sector hidrógeno, en un electrolizador el 98% de los materiales se recicla. Un electrolizador de tecnología polimérica usa materiales como el titanio, el iridio, el oro, el platino, paladio. Son metales muy complicados, muy caros, pero se reciclan muy bien, ¿vale? Y en el caso de los electrolizadores alcalinos, por regla general, no usan metales nobles, pero sí nos podemos encontrar con algunos casos donde se usa cobalto, que poco a poco se va eliminando.
Entonces, Vale, bueno, vale. en ese sentido, poco a poco iremos viendo. Usted lo decía muy bien, el mundo se está enfrentando ahora mismo a una transición energética y si mira, por ejemplo, a los fabricantes de automóvil, ni siquiera ellos saben hacia qué tecnología apostar. Es correcto, es correcto. Digo, yo estuve trabajando en una compañía igual, el tema de, éramos consumidores de estos de baterías, digo, y a mí me tocó el tema de las primeras preguntas hace 2, 3 años, ¿no? Que hoy en día es un dilema que todavía no se resuelve a nivel mundial, el tema del reciclaje, ¿no? De los desechos de todas las baterías. Pero bueno, yo creo que entonces todavía sí es un problema que todavía sigue. Y lo que me queda claro que ahorita se está buscando, o se busca, es el hidrógeno como nueva generación de energía, por lo que estoy entendiendo. Y como combustible alternativo a la gasolina, al diésel, o sea, para descarbonizar lo que es la movilidad y todos los sectores que se han definido como difíciles de abatir. Ok, en uno de sus slides, ingeniero, puso obviamente una comparación, digo, el tema puso la segunda generación de la Toyota, ¿no? Anteriormente, hoy, los famosos carros híbridos, la cual tiene sistema de generación por el combustible, o sea, gasolina o diésel, y a la vez ocupan el sistema de batería, ¿no? Entonces, no sé si el tema híbrido ahorita se sigue funcionando el tema de la gasolina, el combustorio, más el hidrógeno, cómo es la combinación, que es lo que la tendencia marca. Verá, ¿O es la batería más el hidrógeno o cómo está ahí? el coche de hidrógeno que a día de hoy, digamos que se está apostando por él, es el coche, el automóvil de pila de combustible de hidrógeno. ¿Esto qué quiere decir? Esto es un sistema electroquímico que mete hidrógeno y también inyecta oxígeno del aire y se produce electricidad. Esa electricidad va a una batería, pero es una batería Okay. mucho más pequeña, pero mucho más pequeña. Entonces, esa batería funciona, vamos a decirlo, que como un pulmón. Permite que si usted da un acelerón con el coche, pisa el acelerador muy fuerte, esa batería es la que le da ese empuje fuerte, porque la pila de combustible le gusta trabajar en régimen permanente. Entonces, la pila está continuamente recargando una batería muy pequeña. ¿Vale? Pero no es combustión. O sea, en hidrógeno probablemente la combustión la sigamos viendo como comentábamos anteriormente en el tema de la aviación, pero no en movilidad rodada. Ok, perfecto. Pues, gracias por las aclaraciones. No Con tengo más mucho, preguntas. con mucho gusto. Gracias. Don Carlos Hernández pregunta, además de Australia, ¿qué otros países van a la vanguardia de la generación de hidrógeno? Muchas gracias, muy buena presentación. Pues muchas gracias. La pregunta es muy interesante y se la respondo con gusto. Mire, en América, Chile es el país sin duda el más vanguardista. Es el primer país de Latinoamérica que ha presentado una hoja de ruta gubernamental para el hidrógeno y es un país que por su capacidad de producir energía renovable muy barata tiene mucho potencial para producirlo. ¿Qué es lo que quiere hacer Chile? Pues es muy sencillo, copiar el modelo de Australia, pero produciéndolo en Chile y subiéndolo hacia Estados Unidos, principalmente California, que es el estado más vanguardista en el tema del hidrógeno, donde ya hay una red de hidrogeneras, o estaciones de servicio de hidrógeno y hay una red de coches crecientes. Entonces, básicamente lo que va a hacer es producir hidrógeno de manera masiva y subirlo a California. Ya habla Chile de acuerdos con Alemania. Alemania, para que se hagan una idea, en Europa los 4 principales países consumidores de hidrógeno son Alemania, Holanda, Países Bajos, España y Polonia.
Holanda y Alemania no tienen espacio para hacer su propia producción, necesitan importar hidrógeno, ¿vale? Entonces, países como Chile, en este caso que le comentaba, en América es sin duda el número uno. En Europa, países que vayan a hacer este modelo de importación, España. España es uno de los punteros. Y luego depende un poco de los países el modelo que usan, porque, por ejemplo, Holanda y Alemania tienen un perfil más de tecnólogos. Ellos producen tecnología, venden la tecnología, pero consumen hidrógeno producido, por ejemplo, en España. Marruecos también está intentando hacerle la competencia a España en ese sentido. Y luego, bueno, ya les decía, Australia y más países que estén a la vanguardia. Bueno, evidentemente China. China, ya lo saben, es la nueva potencia mundial y no se está quedando para nada atrás. O sea que tienen sitio, tienen tecnología, porque hay muchos fabricantes que han migrado su tecnología a Asia. Lo que pasa que en ese sentido, y ahí sí que hay que decir que las cosas se han hecho o se están haciendo medianamente bien, la Unión Europea sabe que fracasó con la tecnología de la fotovoltaica, sabe que desarrollaron la tecnología de la fotovoltaica y acabó en China. Entonces están protegiendo la tecnología del hidrógeno para que no acabe en China, sino que se quede en Europa. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, en términos generales, se puede decir que Europa está a la vanguardia del hidrógeno. Muchas gracias. No sé si alguno más tiene alguna consulta. Luis Alberto Gallegos tiene otra consulta. Sí, sí, que oye, ahorita tocaste un tema muy interesante, el tema de brindar, y lo que comentaste es una realidad. Hace de 10 años, cuando se vio el tema del negocio del sistema fotovoltaico, pues hoy en día, pues los chinos llegaron y ahorita, pues, a todo rompió el mercado, ¿no? Digo, lo que me llama interesante es cómo van a brindar ahora este desarrollo de hidrógeno para que realmente China no vuelva a pasar lo mismo que lo que pasó hace pues, unos 10 años, ¿no? Con el sistema fotovoltaico. Eso es un tema muy interesante. Aquí en Europa lo que se está haciendo es que Europa está inyectando dinero público a las empresas europeas, pero para que se queden en Europa. De hecho, fíjense lo que ha pasado aquí en España. Hay un fabricante, ustedes lo conocen bien, porque yo la primera vez que vi una camioneta de Cummins fue en Costa Rica. El fabricante Cummins, que es un fabricante americano muy grande, muy potente, compró hace unos años un fabricante canadiense de electrolizadores, ¿vale? Y este fabricante ahora se ha aliado con Iberdrola, que Iberdrola lo tienen que conocer porque es un energético español, pero que trabaja a nivel mundial, y ha convencido a Cummins de que se traiga una fábrica de generadores de hidrógeno a España. ¿Para qué? Para conseguir tener acceso como empresa americana a los fondos europeos, porque Europa exige que la tecnología se desarrolle en Europa. Entonces, lo que está haciendo Europa para proteger es precisamente eso, incentivar a aquellos que se quedan en Europa y tienen las fábricas en Europa. Ya, de acuerdo, pero también estamos de acuerdo que hay probabilidades, lo que va a pasar es que China igual copie ese modelo y lo replique en su país, ¿no? Lo que ha pasado no Sí, solamente con Zapata, sino en todos los productos que China copia y correcto, pega, ¿no? correcto. Además, los chinos, digamos que en los últimos años están teniendo una transformación. Ya no solo copian bien y son capaces de Mejorarlo. mantener, sí, de mantener un estándar de calidad que tú dices, oye,
Esto ya no es el antiguo chino que se rompía en... Entonces, bueno, y tienen tecnología, y de hecho las tecnologías más baratas de electrólisis a día de hoy son chinas. Entonces, sí, sí, sí. O sea, eso sigue siendo un tema que hay que estar muy atento para que no pase lo mismo. Muy interesante. Gracias, gracias, Cintia. Nada, con gusto. Don Enrique Gómez, ¿tiene alguna pregunta? Buenas tardes, don Eugenio. Muy interesante su exposición. En la mañana yo estuve en un webinario en Argentina. Ujú. La provincia no me acuerdo, creo, bueno, ya ahora sí me acuerdo, la provincia de Santa Fe. Resulta que ahora con COP26 salió la noticia de que iba a recibir una fuerte inversión en Argentina de parte de una empresa australiana y se comentó varias cosas, pero hubo una expositora, una argentina que está viviendo en los Países Bajos y al parecer está colaborando entre una alianza entre los Países Bajos y Argentina. Yo le preguntaba a ella, bueno, de una charla muy interesante, yo se lo voy a pasar a ¿cómo se llama? A las compañeras del CIEMI para que después lo pasen con el grupo. Yo le pregunté a ella sobre tecnologías, porque a mí me ha llegado mucha información de que están usando biometría de electrólisis. Disculpa, Enrique, creo que te he perdido durante un rato. ¿Podrías Año repetirme lo último? 2030. Ok, en Chile, según su hoja de ruta, al año 2030 va a producir el hidrógeno más barato del mundo a $1.30 por kilo. Ujú. Yo le pregunté ahora a los argentinos que cuánto era su proyección. Ellos decían que no iba a ser tan competitivo y podría llegar entre $1.50 a $2 el kilo. Y les comenté de que yo participé en otro webinar donde se comentó de que el gobierno de Biden piensa crear hidrógeno a $1 el kilo. Entonces son precios muy competitivos, ¿verdad? Estamos hablando de $1.30 hasta $1. El tema aquí es que no necesariamente lo más barato es lo mejor, en el sentido de que en Costa Rica ya se está definiendo la hoja de ruta, producción de hidrógeno, etcétera, pero son precios que jamás vamos a competir, ¿verdad? Bueno, es que aquí hay una cosa que yo digo siempre a mis clientes y es muy importante. El hidrógeno, ¿para qué lo vamos a usar? ¿Lo vamos a usar para desplazar un hidrógeno gris? Porque si lo vamos a usar para desplazar un hidrógeno gris, entonces sí tenemos que conseguir ese precio, todos esos precios que usted ha dicho. Pero si vamos a desplazar, por ejemplo, diésel o gasolina, ¿necesitamos ese precio? Ya le digo que no. Ya le digo que usted hace la conversión y con un precio de 4 dólares el kilo de hidrógeno, usted ya está compitiendo con el precio de la gasolina o el diésel. Le digo acá en España, con la tasa impositiva que tiene España, que se puede hacer una idea de que yo los cálculos que he hecho ahora mismo, concretamente ahora, el diésel está carísimo acá en España, pero usando como referencia el diésel que se usa en transporte público, que es un diésel subvencionado, eh, 0,8 céntimos de euro el litro, em, con un precio de 4 dólares el kilo de hidrógeno, ya salían los números, ya era competitivo. Entonces, ya le digo, depende de contra qué eche usted a comparar ese hidrógeno. Porque si usted tiene hidrógeno a 2 euros, a 2 dólares el kilo, y lo tiene justo al lado de donde lo necesita, se tiene un buen precio. Porque estos precios de los que se hablan, un dólar de producción, ese no tiene el precio de logística. El precio de logística, yo les ponía aquí un ejemplo,
de que es un sobrecosto de entre $1 y $3, dependiendo de cómo se transporte. Entonces, bueno, ahí habrá mucho que decir y mucho que ver. El gobierno de Biden ahora ha hecho una cosa bastante interesante, que es una subvención al OPEX, que se dice. Si usted produce, por ejemplo, ahora mismo un hidrógeno verde y garantiza que es verde y lo produce, digámosle, a $5 el kilo, el gobierno de Biden le da $3. Por lo tanto, usted lo puede vender a $2, porque le están subvencionando $3 por kilo. Excelente. Y nada más otro comentario, Eugenio. Dígame. En España, no sé si el CIEMAT está participando Sí, con muy aportes de investigación y demás. En los argentinos, como es Holanda, el ESIEN está participando. Yo lo que abogo en nuestros países es que debemos crear tecnología, crear fuentes de trabajo, crear industria. Entonces, Le pierdo, Enrique. Se le corta el micrófono. me copia ahora. A ver, ¿ahora? No. No, le voy a quitar mi cámara, vaya a ser que sea lo que... Don Eugenio, ¿Ahora? ¿me copia ahora? Sí, ahora sí. Ok, entonces los argentinos, igual que nosotros, abogamos por ser más participativos, crear tecnología, si se pudiera, crear industria, etcétera. En Argentina, la Universidad Tecnológica de Buenos Aires está trabajando con tecnologías marinas, eólicas marinas, y está muy fuerte. Yo participé en un webinario donde se habla del potencial marino. Yo no sé si usted en la charla, porque no pude estar en toda, comentó esas fuentes renovables que además del eólico terrestre o onshore o también del fotovoltaico, ya se está incursionando en el tema del eólico marino. Pues sí, y de hecho me alegra mucho que pregunte por eso. No está puesto en la presentación, pero sí que España está trabajando mucho en este tema. De hecho, ahorita acaba de sacar la hoja de ruta de las energías eólicas marinas y energías marinas simplemente, o sea, las que vienen de la marea y todo eso. Y sí, de hecho, aquí lo que se plantea, y hay muchas empresas interesadas en ese tema, es producción de hidrógeno offshore, aprovechando toda esta tecnología, porque yo no sé si ustedes lo saben, pero España tiene una problemática con la eólica offshore, y es que las zonas en las que hay viento en España son muy profundas. Entonces, la tecnología que existía hasta ahora offshore, que era anclada al suelo marino, no era factible para España, pero ahora que la flotante, la eólica flotante, ya sí se está desarrollando, eso va a permitir que España produzca hidrógeno en las zonas donde hay viento, pues los vientos alisios en las Islas Canarias, el estrecho de Gibraltar y la zona de Galicia. Así que sí, es un tema muy candente ahora mismo en España. En Europa en general, desde luego. Los holandeses también tienen un proyecto, el Nord H2, que es un proyecto en la costa de Holanda, donde están produciendo van a producir una cantidad masiva de hidrógeno. Y aún así, fíjese, no es suficiente para el consumo que se estima en Holanda. Excelente, muchas gracias. Nada, con gusto. Muchísimas gracias. No sé si alguien más tiene alguna consulta. Adriana, la información lo vas a mandar por correo, ¿verdad? Sí, señor, se le envía donde confirmaron. Sí. Donde confirmaron asistencia, ahí se les va, a ese mismo correo se les va a enviar la información.
Vale, muy bien. Gracias. Adriana, Sí, señor. ahora que comentó don Eugenio sobre NOR-H2, esa información a nosotros nos la dieron hoy en el webinario que participamos en Argentina. Yo se lo voy a pasar a usted. De hecho, ya lo pasé en el WhatsApp de nosotros del grupo de energías renovables, para que lo pase a los demás participantes del webinario de ahora que nos expuso don Eugenio. Nada más comentarles que no sé si alguien lo dijo, si lo dijo me disculpo porque entré un poco tarde. El asunto es que hay dos cosas que en Costa Rica muy pronto van a trabajarse, van a salir a la luz pública. Uno es sobre el tema de energía marina. La GWS se está trabajando sobre mapas marinos en el Don pusieron Enrique se le o hidrógeno corta. verde. Sí. Ahora me copian. ¿Me copian? Ahora sí. Ok, son dos cosas que van a salir sobre hoja de ruta de energía marina y sobre el hidrógeno, no sé si será hidrógeno verde, bueno, me imagino que sí, hidrógeno verde en el país. Eso muy pronto va a salir, precisamente porque se conoce mucho sobre el potencial en los dos recursos que tiene el país. Entonces, como un comentario. Gracias. Nada. Y además tienen que tener en cuenta que Costa Rica tiene una cosa que muy pocos países en el mundo tienen, y es una red eléctrica de por sí renovable. Es decir, cualquier persona, cualquier empresa que conecte unos electrolizadores a la red ya de por sí está generando hidrógeno verde. Y no se pueden imaginar lo que facilita eso un proyecto de hidrógeno, porque aquí en Europa se tiene que conectar. De hecho, la Unión Europea lo exige. Las plantas de producción de hidrógeno verde se tienen que conectar a parques de energías renovables nuevos. Es decir, que cuando haces un parque de hidrógeno, también tienes que hacer un parque o eólico o solar. Entonces, ustedes ya lo tienen. Ustedes ya tienen esa energía renovable. La tienen disponible en la red. Y eso les permite tener unos factores de carga de si quieren el 100%. Ya es cuestión de que jueguen con el precio de la electricidad. Yo me imagino que allá en Costa Rica pues no tienen el mismo precio durante el día que durante la noche, y que también tienen un pool energético como tenemos aquí en Europa. Entonces, en función de eso van jugando con el precio de la electricidad, consumen la electricidad en el momento más barato y por tanto tienen el hidrógeno más barato. Muchas gracias. No sé si alguien más tiene alguna otra consulta. Creo que ya no hay más consultas. Entonces, agradecerle a don Eugenio por la presentación de esta noche y agradecerle a todos los que nos acompañaron en la presentación. Muchísimas Pues, gracias. muchas gracias, Adriana. Muchas gracias a todos y ha sido un placer estar con vosotros este rato. Y cuando quieran y lo necesiten, ya saben que aquí tienen a alguien que sabe de hidrógeno y que les puede ayudar. Un placer. Muchísimas gracias. Gracias, que tenga buena tarde. Igualmente. Hasta luego. Buenas Hasta luego. noches.
Buenas noches, muchas gracias, muy amable. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches.